No sé si ustedes, hermanitos, conocen el libro Pastor en el Rebaño de Dios. Este es un libro o un tutorial que lleva las instrucciones, son como las tablas de Moisés. Las tablas que bajó Moisés de la montaña, ¿verdad? Y habla de las regulaciones, de las reglas y estatutos que se tienen que llevar a cabo cuando las situaciones se ponen difíciles dentro del pueblo de Jehová. Y me llamó la atención algo que no todos saben, porque este libro únicamente es para los ancianos y a lo mejor los siervos ministeriales que que ya les faltan 5 minutos para tener el nombramiento de anciano. Dice así: situación en donde hubo una inmoralidad o un pecado craso en el pasado. Si el pecado lleva más de 2 años y si el pecador o el perpetrador de este pecado está arrepentido y reconoce que debió haber llevado a declarar su pecado ante los que llevan la delantera y no lo hizo, y ha pasado el tiempo en donde él ha demostrado una conciencia limpia y él ha demostrado un servicio fiel a la organización, no se le llevará a cabo la expulsión, es decir, no será expulsado. Si se le encuentra arrepentido del pecado perpetrado en años anteriores y si se ha ganado el respeto de la congregación, entonces no será juzgado como tal. Puede quedar impune y seguir adelante. Es decir, puede seguir adelante con las altas normas de Jehová. También en el capítulo 12, en el párrafo 57, dice lo siguiente: si el pecado de inmoralidad o un pecado craso ha sido perpetrado con anterioridad, es decir, con un periodo de 2 años de antigüedad, será perdonado si la congregación no tiene conocimiento de tal. Entonces eso no se lo dicen a todo el rebaño, sino simplemente es algo que lo saben las altas esferas. Y pues es algo terrible porque entonces los hermanos que llevan la delantera, que tienen el conocimiento de estas cláusulas, pueden hacer o pueden cometer un pecado en donde pasen 2 años, en donde pasen 3 años y en donde él se quede calladito y en donde ya haya pagado su culpa, y al momento de demostrar o de declarar este pecado, ya no sea un pecado que haya sido graso. Eso me recuerda mucho un hermanito que era mi jefe, que era un hermanito ejemplar, un anciano ejemplar, el cual guardó durante más de 2 años el haber participado en una rifa y haber ganado un premio de esa rifa, en donde pues todos sabemos que el que es el dios del juego y el dios del azar, pues es Satanás. Sin embargo, él se lo quedó calladito y guardadito, dejó que pasaran ese tiempo y fue perdonado sin ninguna represalia, sin ninguna, digamos, castigo, o sin ningún tipo de pago que pudiera haber hecho, ¿verdad? De disciplina, porque ya había cumplido el tiempo de ese pecado. Es decir, ese pecado ya había caducado, ¿verdad? Entonces el hermanito que quiera hacer alguna tranza tiene que quedarse calladito, guardarse 1 o 2 años ese pecadillo, y ya después que la gente lo empiece a olvidar, entonces como que también los del comité judicial ya no lo van a llamar como para expulsarlo. Quizás lo reprendan y le digan y le jalen las orejitas, pero no lo van a expulsar. El segundo dato
que es también algo que no todo mundo sabe, es el dato de los 1,006 casos de abuso sexual de menores en la comisión en Australia, en donde se llevó un juicio en la Comisión Real Australiana, en donde se citaron pues tanto testigos como defensores de las víctimas, y así como curiosamente se le citó a Jeffrey Jackson, que estaba en Australia y estaba él cuidando a su papá porque estaba muy malo su papá, y le regaló nada más 10 minutos o 15 minutos al juicio, ¿verdad? Para presentarse en una forma virtual, porque ni siquiera fue presencial, fue como en un Zoom, y en donde le preguntaron qué opinaba él de estos abusos, y él dijo que él no tenía conocimiento. Y también su célebre frase, ¿verdad? Ahí es en donde él sacó su célebre frase de que sería presuntuoso que fueran los testigos de Jehová el único pueblo escogido por Dios. Ya le recomiendo que vea ese juicio, está en cualquier parte del internet. Se llama juicio de la Real, juicio australiano, juicio de de la Comisión Real Australiana, que se lleva a cabo pues yo creo que tardó varios días ahí, en donde se penalizó la Watchtower, y en donde hubieron muchos casos de abuso sexual y muchas personas que declararon, porque se dio un reporte de 0 a las autoridades y de 0 demandas a los departamentos judiciales. Es decir, no se reportó ningún caso. De los 1,006 casos no se reportó ninguno. El tercero podríamos hablar de México contra Malawi, y ese no es un partido de fútbol, sino que fue el escándalo de México y Malawi, porque en México se autorizó que se sobornara a las personas del departamento de gobierno que autorizaban la cartilla para las personas que marcharan. En este caso, México, los mexicanos tienen que marchar, tienen que ir a marchar para dar un tiempo a su nación, a su gobierno, y si entramos en guerra, pues también participar en acciones bélicas. Y por lo regular lo que hacen es ponerlos a barrer calles, a cortar árboles, a limpiar lotes baldíos o predios, a pintar banquetas, y es una vez cada semana, creo que es durante un año o 2 años, en donde ellos van cada sábado a presentarse, y por supuesto marchan, y por supuesto hacen honores a la bandera, y también se les enseña a manejar armas, se les enseñan ciertas reglas básicas de la militarización, vamos a decir, o de lo militar. Y en aquel entonces se mandó una carta de la sucursal de Bethel a la sucursal de Nueva York para preguntarles si se podía seguir sobornando a los encargados de entregar las cartillas. Es decir, México, los mexicanos, y no todos, sino los testigos de Jehová en especial, pagaban un soborno a estas instancias para que les entregaran a los muchachos su cartilla liberada, es decir, como si ya hubieran ellos marchado. Y al mismo tiempo en Malawi, y eso fue autorizado por Nueva York, es decir, por Bethel, por la central. Y en Malawi, pues los pobrecitos de allá de Malawi tenían que pagar, creo que pagaban 50 centavos de dólar por una cartilla que era como una identificación oficial, que a la vez ayudaba y apoyaba en cierto sentido al único partido de gobierno que estaba en aquel entonces en Malawi. Entonces, es decir, usted tenía que comprar una tarjeta de identificación como un INE, tenía que comprarla, y automáticamente se hacía partícipe del apoyo de ese gobierno, de ese partido del gobierno. Y ahí fue donde la Watchtower dijo que no compraran esa credencial o esa cartilla, esa identificación.
y hubo muchísimas represalias porque murió muchísima gente, porque se les fueron encima los militares a los testigos de Jehová y porque abusaron de los niños y de las mujeres y les quemaron sus casas y sus cosechas. Hicieron un zafarrancho, pobrecita gente de Malawi, murió mucha gente a raíz de haberse rehusado de comprar esta identificación. Fíjense nada más. Y eso fue una, digamos, doble moral que se manejó en aquel entonces, en donde en México sí se podía sobornar a una instancia y en donde en Malawi no, y las consecuencias fueron terribles, mano. Fueron realmente terribles. Y esto me recuerda mucho el ejemplo de los ejidatarios, es decir, cuando van los hermanitos a despoblado, es decir, cuando ellos van a predicar, a dar a enseñar la verdad, pues hay gente que los escucha dentro en donde están las montañas y los ejidos y en lugares que es tierra de nadie más que del ejidatario, es decir, del caporal. Yo me acuerdo que alguna vez compré un terrenito en un lugar ejidal y yo tuve que ir a la casa ejidal a que me dieran autorización para poder comprar, para poder adquirir ese predio. Y hay un encargado dentro de ese ejido, dentro de ese predio gigantesco que pueden ser hectáreas, y esa persona que puede ser el caporal o puede ser es como un síndico, es el encargado representante de ese ejido que da la cara con la casa ejidal para cualquier cosa, cuestiones como el agua, que te pongan luz, que haya pavimentación en las calles. Entonces él es el encargado y nosotros cooperábamos, pero él era el secretario, el directo que iba y arreglaba todo eso para la comunidad. Y en algunas comunidades de este tipo, los ejidatarios o los secretarios, los encargados, no es que obliguen, pero tienen esta costumbre arraigada de cargar a la Virgen, del Día de Muertos, de cuando es el santo patrono, de cuando es cierta festividad que es muy arraigada dentro de sus raíces. Y todos estos, personitas que ya tienen su casita, pues están dentro de esta comunidad y cantan y se van a cargar al santito del pueblo y hacen todo, participan y dan unas cooperaciones para también la iglesia del pueblo, porque por lo regular hay una capilla y en fin, están cooperando o están siendo partícipes de las actividades de este lugar, que es un ejido. Entonces llegan los hermanitos, ¿verdad? Llegan con su Biblia, pues en este caso ya llegan con su telefonito, porque pues ya la Biblia ya no es tu telefonito acá. Y entonces, pues empiezan a convencer a los pobrecitos, a las personas que están ahí, que por lo regular, pues muchas de ellas les endulzan el oído estos cuates, mano. Llegan ahí, les hablan de lo bonito de Jehová y de que ya no van a tener enfermedades y de que ya no van a necesitar dinero y de que ya sus muertitos los van a volver a ver y todas esas maravillas que nos cuentan. Imagínenselo, si a nosotros que según esto somos letrados, imagínense a esta gente que toda la vida ha estado en la siembra, ha estado en la cosecha, ha estado ahí, que no tienen televisión, no tienen internet, muchos tienen radio. Yo me acuerdo que nosotros teníamos una chica que nos ayudaba en la casa, que venía de Oaxaca y ella ponía el radio. Cuando nosotros estábamos viendo la televisión, las caricaturas o lo que sea, ponía el radio y nos ponían las radionovelas y era
y era esta Chucho el Roto, y eran varias, y se oían los caballos, entonces, y estaba planchando ella, y nosotros no le pegábamos, nos quedábamos pegaditos con ella a escuchar a Chucho el Roto, y al Ojo de Vidrio, y a muchos otros, a Calimán, y a todos estos héroes de batalla, ¿verdad? Todas estas novelas, que eran radionovelas. Entonces, imagínense nada más que llegan al pueblo estas personas con su telefonito y llegan bien peinaditos y todo y les hablan del tú a tú, ¿verdad? Y no, mire, que es que usted le vamos a enseñar a escribir, le vamos a enseñar a sumar, a restar, no le vamos a cobrar, no, esto es una clase gratuita, es para que usted, aprenda a Dios, aprenda las cosas de Dios, pero al principio no le dicen que ya no tiene que dejar a su virgencita, no tiene que dejar de ir al pueblo a cargar al santo patrono, que no tiene que ir a llevarle flores a los muertos el Día de Muertos, que es importantísimo en México, en todos los estados de México, en todas las ciudades, es muy importante. Por más moderno que sea uno, siempre ese día le lleva sus flores y su comida a sus muertitos, porque es el día que los recuerda. Pero eso no se lo dicen los hermanitos de a pie, los que llegan directo, llegan ahí con su teléfono, no, mire, y le vamos, no va a haber. No se lo dicen al principio porque pues le sacan el machete, ¿verdad? Pero después lo que sucede es que pues empiezan a escucharlos y entonces se quedan en la comuna, ¿verdad? Porque a veces hasta se quedan, por lo general se quedan los hermanitos, los precursores, se quedan ahí a vivir, les rentan. Entonces mira la güerita del pueblo y mira pues el señor rubio, rubio, gringo, mira, nos está hablando en español, nos hablan en español y mira que está re guapo y es tan bueno, mira lo que nos enseña y la gente pues es muy noble, es muy sencilla la gente de campo. Entonces pues empiezan a estudiar y viene la colonización, ¿verdad? Viene esta cosa de que no, pues ahora sí ya tienes que dejar, mira, aquí en la Biblia, aquí dice que tú ya tienes que, no, tú no puedes, aquí en la, que le voy a sacar esta para hacer, aquí en la Biblia, tú ya no puedes, se llevan así hasta, aquí en la Biblia dice que tú ya no puedes, seguir con tus muertitos, ya no. No, aquí también, mira, aquí dice que ya no puedes cooperarles, no, ya no le puedes cooperar a los del pueblo para la iglesia del pueblo, no, porque la iglesia es de Satanás. Y aquí de este otro lado dice que ya los cumpleaños, ya no puedes llevarle regalo a tu vecino, ni al síndico del pueblo, no, ya no. Y aquí de este lado, mira, dice que ya no puedes festejar Navidad. No, hombre, aquí dice de la Virgen, olvídate, aquí no, ya. No, tú no puedes cargar al santo patrono del pueblo, ya no. Entonces esta gente, pues les empieza a hacer caso. Empieza a hacerles caso, no todos, pero les empiezan a hacer caso y empiezan a dejar todas sus costumbres y todas sus cosas que ellos estaban acostumbrados a festejar, ¿verdad? Cada año, importantes para esta comunidad. Y entonces sucede que se echan al pueblo encima. ¿Qué sucede? Que al principio, el primero es el síndico, man. El síndico es el que empieza a ver que ya no va a haber dinerito para la iglesia, que ya no van a cargar al patrono, que ya no va a haber dinerito para el cumpleaños de fulano, que ya no van a cooperar para esto, que ya no van a participar en esto otro, que ya no va a haber esto y todo esto también es un problema, porque son parte de la comunidad y si a ellos les dieron un terreno ejidal, como dice en la ley en México, dice, el terreno es de quien lo trabaja, la tierra ejidal es de quien la trabaja. Y ahora en nuestros tiempos ya no es así, ya han vendido terrenos ejidales que no deberían porque es anticonstitucional, pero pues ya la Constitución mexicana se ha venido parchando por todos lados y ya cada quien hace lo que quiere. Pero antes decían, sufragio efectivo, no reelección, que eso todavía lo tenemos, que no se puede reelegir un presidente. Y la otra, la tierra es del que la trabaja.
Si tú te vas a un ejido y pides un terreno para trabajar, es decir, para cultivar tu maíz, para cultivar tu sorgo, para tus frijoles, para lo que tú quieras cultivar para tu comida, puedes vivir en ese terreno y pagas una cantidad al síndico simbólica, porque es gente muy pobre en sentido monetario, porque tú te vas a un pueblo y te vas a la sierra y comes de las gallinitas que comieron el lotito o el maíz que tú creciste, que no tiene tantos pesticidas ni tantos químicos. Entonces, una gallinita sana, tú comes, es gente muy fuerte, comes de lo que tú estás cultivando. Y pero el gobierno te está ayudando, es decir, la Casa Ejidal te está otorgando este predio para que tú seas parte de esta comunidad, para que ayudes y para que puedas cooperar, para que puedas ayudar también. Por eso o te regalan el terreno o te cobran 500 pesos, no sé, $20, $100, te cuesta un terreno grande, bonito, donde tengas tú una media hectárea para poder sembrar, ¿verdad? Entonces, empiezas a dejar de participar en todo eso y entonces el síndico te dice, pues ya no tienes ese terreno, fíjate. Ya ese terreno ya no es para ti, ya te tienes que salir de aquí, porque ese terreno se te dio por ser parte de esta comunidad. Y entonces es cuando los hermanitos de atrás con su Biblia, ¿verdad? Le dicen al pobrecito, al embaucado, que es el que estaba ahí, que ya tiene muchas ideas en la cabeza y que ya le dijeron que todo es malo y que ya necesita hacer cambios en su vida. Entonces es cuando empiezan los problemas reales y cuando la persecución es terrible y hay hasta machetazos. Y la gente quiere pelear por su terreno y los otros le quieren quitar el terreno y empieza esta discordia y esta cosa de que ya no son parte de esta comunidad, entonces por lo regular los quieren correr. Y entonces empieza el problema y lo mismo sucedió en Malawi. Digo, esto es a raíz de que en Malawi pues la gente no cooperó o no pagó esta identificación que les otorgaba una identidad y que al mismo tiempo pues estaba representando al partido instituido en aquel entonces, y al no participar en eso se llevaron muchos palazos y balazos y muchos problemas en donde la gente murió. ¿Y dónde estuvo ahí la Watchtower, verdad? ¿Dónde estuvo para defenderlos? ¿Dónde estuvo para ayudarlos? A ver, ¿dónde estuvo el Jeffrey Jackson, verdad? ¿A dónde estuvo ahí para decir, no, espérense, no me los lastimen, ahorita vamos a arreglarlo. ¿Cuál es el problema? No, nunca se van a presentar a ayudarlos. Está usted solo por su cuenta. Y así pasa también en el campo. Los pobrecitos están solos por su cuenta, porque cuando los hermanos que van de precursores a despoblado empiezan a ver los capotazos y empiezan a ver los golpes y los machetazos, se pintan de colores, no se quedan a defender a los pobrecitos. Entonces, ni para Dios ni para el diablo. Bueno, esa es la número 3, que era Malawi versus México, o contra México. Y luego nos vamos al número 4, que no saben los hermanitos de a pie de hoy, en estos días. Lo de las transfusiones de sangre, eso es un estatuto que empezó a hacerse algo, digamos, antes era de conciencia y ahora es obligatorio. Ahora tienen que firmar esa cartilla que para mí se me hace terrible, en donde ahí es en donde hay que llevarlos a las escrituras y en donde hay que decirles, mira, en Lucas 14 del versículo 1 al 14 te está hablando de que Jesús curó en sábado, como la béisbol, y en Mateo 9:13 te está hablando de que Jesucristo dijo, no quiero sacrificios, quiero misericordia. No se necesitan sacrificar a nadie. La vida es lo más preciado que hay. Y el estatuto de la sangre es algo que no es bíblico, no es constitucional y está en contra de los, digamos, de los derechos humanos, de humanos internacionales, de los derechos del ser humano. Tú decides.
Nadie tiene por qué exigirte ni te tiene que manipular para que tú firmes esa credencial. Eso es terrible. A mí se me hace que esa creo que es una de las peores, y no es que la peor. El número 5 dice así: los testigos de Jehová se oponen a la bestia salvaje, es decir, a la ONU, que era pero no es, ¿verdad? Como decían, es que era pero no es. Cuando ellos no saben que aproximadamente de 1992 al 2001 la organización Watchtower se afilió durante todos esos años, fueron 10 años, en donde se afiliaron como NGO, que es Asociación No Gubernamental. Es una organización asociada con ellos que no son del gobierno, es algo no gubernamental, pero están asociados. Ellos se afiliaron a la ONU. Y hay un video en donde habla de que están entrevistando, está en Estados Unidos, y lo están grabando sin que se den cuenta los ancianos que se sienten, pero mira, las pistolas del pueblo. Y uno de el señor que los está entrevistando, que es un ex anciano, les pregunta sobre la ONU y la participación, y ellos no lo niegan. Después, el que quiera ese video, se lo puedo compartir con mucho gusto. Nada más le pone subtítulos en español porque todo está en inglés, pero ni pestañean. Ellos dicen, mira, la verdad es que sí estuvimos afiliados y seguimos afiliados, sigue diciendo ese cuate, seguimos afiliados por razones de estrategia internacional. Es decir, nosotros tenemos representantes en todas partes del mundo. La Organización de los Testigos de Jehová tiene representantes en todo el mundo. Entonces, esto es para el propósito del cuidado y de ver cómo están las situaciones en ciertas partes del mundo. Por eso seguimos afiliados a la ONU. Unos sinvergüenzas, la verdad, ¿eh? Después les paso el video. Igual y hasta Lo que pasa es que tengo que buscarlo, porque como todo, ¿verdad? Siempre lo guarda uno también que no lo encuentra. Pero sí está, se les tapan sus caritas a ellos. Están como en un campo de golf. Están sentados muy a gusto los hermanos, sintiéndose que le están dando la oportunidad de vivir a este señor, ¿verdad? Al que los está entrevistando, ex anciano. El número 6 dice, la expulsión. Ahora ya no se llama expulsión, ahora los remueven o se remueven. Es decir, el hermano se removió, él se fue, nosotros no lo expulsamos, ¿no? Esa palabra expulsar, ¿qué quiere decir expulsar? Ya esa palabra ya no está en nuestro diccionario, ¿no? Ya no está removido, es removido, pero él mismo se removió, porque él mismo decidió, y esto es únicamente para que cuando haya una demanda de expulsión, se lave las manos la organización y digan, no, nosotros nunca lo expulsamos, él se desasoció, él tomó la decisión de ser removido, él se fue solito, se separó, ¿verdad? Y ahí se lavan las manos. Cuando antes, en 1981 más o menos, todavía a la gente no se le expulsaba y se le podía hablar, y era una situación de conciencia, porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, menos en esta organización. La 7 sigue diciendo, predicciones fallidas, pues muy rápido que hablamos de la de 1914, la de 1925 y la tan afamada de 1975, que esa es la que nos tocó a nosotros. 1975 para 2024, ya dijimos que son como 50 años, entonces a los hermanitos de Al Vapor no les ha tocado. Si a usted le dice el hermano, no, yo ya tengo 15 años en la organización. A ver, vamos a buscar, aquí dice 1975 menos 2024 son, ojo, 1975 menos 2024, sí, 49 años son 50 años, Pero la organización Watchtower se encarga de desaparecer toda la literatura antigua. Esa ya no se tiene que usar, se tiene que tirar, porque es la prueba fehaciente de que sí lo dijeron. Mire, este sábado, es decir, ayer, estaba yo tapizando el asiento de mi moto, que ya está muy descalabrada,
y me pasaron a ver los hermanitos. Iban pasando porque ya debieron de haber dado la señal de que yo ya los eché a andar la vez pasada que llegaron a visitarme. ¿Se acuerda que grabé el video? Entonces pasaron como de lado, así pasaron. Y yo me hice güey, dije, nah, mira, no me voy, ahora sí no me voy a pelear porque pobrecita gente está tan adoctrinada, tantos años de tener ya el cassette que es muy difícil. Aún así se acercaron para compartirme un texto. Y ahí fue donde le dije, oiga, ¿y usted desde hace cuánto es testigo? Desde 1972, me dice una. Le digo, 1972 para 2024, pero pues ya son 50 y tantos años, felicidades. Le digo, entonces, ¿usted supo de la profecía fallida de 1975, verdad? No, me dice, no, es que no fue una profecía fallida. Dice, los hermanos lo empezaron a decir y luego la gente se lo creyó y todos somos imperfectos. Le digo, no, hubo hasta un discurso, hay una atalaya, hubo diferentes que yo le puedo compartir en donde se mandó decir que la gente se preparara porque ya no iba a hacerse viejo, porque en 1975 se iba a acabar el mundo. Y me contestó, no, pues sí, pero es que todos somos seres humanos y todos pecamos y todos somos imperfectos. Pero existe, acuérdense, la nueva luz que se va haciendo más brillante, más brillante, más brillante. Le digo, sí, pero lea todo el contexto. Dice que la nueva luz es más brillante para los que hacen el bien y el camino y la senda de los que hacen el mal se va haciendo más oscura. Entonces no estamos hablando de nueva luz de que usted vaya entendiendo y antes no entendían. Que la verdad es una. La verdad no puede cambiar, no puede cambiar usted de una verdad a otra verdad. Nada más hay una verdad y hay muchas mentiras, ¿eh? Pero era un caso perdido ya. Un caso para la araña, como decimos, porque no pude yo, ya no le quise ni seguir porque siempre iba a haber un pretexto para decirme y para no reconocer, porque mire, el troyano de aquí no los deja pensar. La número 8 es buenísima, la declaración en 1934. En los 30, el juez Rutherford hizo una carta dirigida al Tercer Reich en donde habló de que la organización, para que no les quitaran la predicación y no les prohibieran el culto en Alemania, ese señor, en resumidas cuentas, manda una carta, el juez Rutherford, en donde manda una carta que se llama la Declaración de los Hechos. Y esta carta habla de que ellos estaban aprobando el gobierno del Tercer Reich porque estaban en desacuerdo de los alemanes, es decir, de los judíos, mejor dicho, perdón, no de los alemanes, estaban con los alemanes, con el gobierno alemán, y estaban apoyando la ideología de que estuviera el gobierno del Tercer Reich en contra de los judíos y estaban prácticamente a favor de lo que el gobierno nazi estaba haciendo contra los judíos, ¿eh? Y también habla de que están de acuerdo con que el imperio opresivo en la tierra, en aquel entonces se componía del poder angloamericano y del poder británico. Y terrible porque pues estaban dándole por su lado a los del Tercer Reich, ¿verdad? Al mismísimo Hitler para que la Watchtower no fuera afectada. Cuando desafortunadamente pues para los pobrecitos de la Watchtower les fue como en feria, mano, y este cuate Rutherford después hizo, ya que vio que empezaron a prohibirle su predicación y todo, entonces empezó a hablar mal del Tercer Reich y de que estaba haciendo las cosas mal y aventó a los pobrecitos cristianos pues a la muerte, a los campos de concentración, terrible. Y es irónico porque pues tú ves en los videos que ponen ellos, ¿verdad? Que está una personita viendo hacia la vitrina y ve los uniformes de los campos de concentración, en donde ve al hermanito Juanito
número tal preso, número tal y tal y tal, y que fue un héroe. Y desafortunadamente fueron víctimas de este juez loco que se dedicaba nada más a, pues a hacer lo que él quería, que aventó a los testigos de Jehová abajo del camión, los aventó al ruedo, dijo, no, 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 ustedes síganse predicando, y si no, pues ustedes digan que no van a marchar y que no van a irse a la batalla y que no van, no, 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 olvídense, y ahí se murieron en el campo de concentración y por eso son héroes, ¿verdad? Que hay que ver sus uniformes en una vitrina, porque Jehovacito los va a perdonar, sí, pero a los que no va a perdonar es al juez Rutherford y al otro. Y bueno, ahora hablando del juez Rutherford y del Russell, que tampoco saben los de al vapor, y ya le voy a decir rápido porque se me va a acabar la pila, la espiritualidad y la ley no bíblica del divorcio. Con los ancianos, con los testigos de Jehová, si usted se divorcia, sigue casado, porque se puede divorciar bajo las leyes seglares, pero no bajo las leyes celestiales o espirituales. Pero entonces, a menos que cometan adulterio, entonces ya los restringen y ya sufren horrible los hermanos y ya los restituyen después de tiempo, pero solamente con el pecado de adulterio los liberan del yugo de un divorcio, aunque ya hayan firmado bajo la ley. Pero lo que no saben los hermanitos de hoy es que que Russell era un Filó, que se agarraba a la chamaquita que tenía, según esto, adoptada, que vivía abajo donde estaba el taller de su imprenta, en su casa, y que iba a visitarle en las noches, y que él era como una mariposa que tocaba todo lo que quería, y que se divorció de María Russell, y que la dejó sin dinero, o la quiso dejar sin dinero, porque se declaró en quiebra, y todo su dinero lo puso a nombre de la Watchtower, a nombre de los estudiantes de la Biblia, o sea, de la corporación, para que a ella no le tocara nada. Entonces, fue un hombre muy malo, un esposo muy malo y muy injusto y muy infiel, y no le importaba absolutamente nada su conciencia. Y el otro fue el Rutherford, que ese se casó y tuvo un hijo, y cuando se murió ni siquiera lo fueron a enterrar sus familiares, porque perdió contacto con ellos y fue un muy mal padre, un padre ausente, fue un esposo desinteresado completamente de la vida y de lo que le pasara a su familia directa. Tuvo un asistente que la nombró enfermera y que se convirtió en su amante, y así muchas otras, que usted busque amantes de Rutherford y va a encontrar muchas, muchas. Era una cosa, y eso del divorcio y la espiritualidad no existía en aquel entonces, tenían una doble vida. Y eso no lo saben los que están ahora de testigos de Jehová actuales. No saben que sus raíces, es decir, las personas fundadoras de su culto, eran de lo peor, y no les interesaba ni el divorcio, ni la conciencia, ni ayudar a su gente. Eran de lo peor. No fueron al funeral sus hijos, no fueron buenos maridos, no fueron buenos esposos, no fueron buenos padres, no fueron buenas parejas, no fueron buenos de nada de eso. Fueron malos realmente. Y el 10 para terminar, el racismo, que Russell, híjoles va. Y esa es otra, le voy a poner la foto en el link, en el primer comentario. Russell puso en el libro que se hizo, el libro de 1929 de Golden Age, la era de oro, hablaba de que hay un tema que dice, hay algo en la Biblia que revela el origen de los negros, y en uno de los comentarios decía que el mal de Canaán por Noé era el que fueran de raza negra. Y luego él había comentado también que la raza etíope se iba a hacer más blanca conforme llegara el paraíso, o conforme pasara el tiempo ya en el paraíso. O sea que una cosa que da hasta risa, porque
pues en algunas de las asambleas muy al principio ponían en gallola hasta la parte de atrás a los pobrecitos hermanos de color y no se vale. Pero eso no lo saben. Investiguen, hermanitos, investiguen su historia, investiguen todo lo que les digo y cualquier duda, pregunta, lo que quieran, pónganmelo y yo les comparto la información. ¿Usted qué opina?